Buenas, buenas. ¿Cómo están por ahí? Vamos a hablar hoy sobre historia de marca. Toda esta semana estuvimos hablando un montón de historia de marca. Les armé unos cuantos reels que hacía mucho que no hacía, hablando yo en los reels. Así que ayer salió uno, mañana sale el próximo. Así que estén ahí cerquita, porque viene toda esta semana, hasta el sábado inclusive, mucho contenido con respecto a historia de marca. Bueno, saben que es un vivo grúa, ¿sí? Hace un par de semanas que los vivos grúa quedan grabados, así que vamos a intentar que este también quede grabado. Estoy entregando un montón de valor en estos vivos para que ustedes puedan encontrar la narrativa para sus marcas digitales, que puedan encontrar las palabras para conectar con su comunidad y marcar ahí una diferencia, ¿no? Que es lo importante. Hoy, esta semana, por historias, les decía que, bueno, yo noto que hay muchas personas que comparten, muchas marcas personales, que comparten contenido educativo, contenido informativo, mucho contenido que se puede encontrar muy fácilmente en Google o con una instrucción en la IA se lo podemos pedir y enseguida lo obtenemos, pero prácticamente no hay marcas que compartan su historia personal. Y la historia personal, bien construida, con estrategia, que, ojo, esto de ponerle estrategia a la historia personal no significa manipular a nadie, no significa engatusar, no significa manejar la mente de nadie, no piensen en nada que no sea realmente sincero y real, ¿sí? Sino que es pensar en qué partes de tu historia conectan con ese cliente ideal al cual querés atraer. Yo siempre digo en todos mis vivos y en todas las veces que hablo con las personas a las que les hago auditorías, por ejemplo, que todo parte del cliente ideal, ¿sí? Toda la comunicación de la marca personal parte de quién es esa persona, que es la persona que mejor se va a beneficiar con el servicio que ofrecemos. Y ese es el cliente perfecto para nuestro servicio, para nosotros como marcas personales, porque obviamente brindando nuestro servicio vamos a poder ayudar a esa persona, acompañar a esa persona y la persona que más se beneficie de lo que nosotros ofrecemos y de nuestra manera de ofrecerlo, tienen que dar las dos condiciones, ese es el cliente ideal. Hola Lía. Entonces, estamos hablando de historia de marca. Este es un vivo en el que vamos a hablar mucho sobre historia de marca, ¿sí? Y esta pequeña introducción de conocer quién es ese cliente ideal al cual le estamos contando nuestra historia de marca. El primer punto que quiero, yo tengo acá mi listita de temas de los cuales voy a hablar en el vivo, es algo que siempre les recomiendo a todas las marcas personales que me ven en los vivos. Hagan vivos porque realmente conectan muchísimo con la persona que está del otro lado. Y háganlos, no se armen estructuras demasiado rígidas para los vivos, sino que simplemente háganse un punteo de los temas que sí o sí quieren ustedes incluir en el vivo, ¿no? De qué temas quieren hablar en el vivo, así no se olvidan de ninguna cosa importante. Esto es una recomendación fuera del tema de historia de marca. Y tengan siempre un vasito de agua a mano, porque a veces se seca la garganta y necesitamos hidratar.
Así que vasito de agua y lista de temas para que el vivo salga, 1000 puntos. Bueno, seguimos con el vivo grúa y con las historias de marca. El primer punto que yo me anoté es: la historia de marca no es la historia de tu vida, ¿sí? Es decir, hay muchas personas que hacen un relato prácticamente desde el día que nacieron, ¿no? Y cuentan toda su historia. Y a veces hay cosas que estratégicamente no suman para ese cliente ideal al cual le queremos ofrecer nuestro servicio, nuestra propuesta, nuestro programa, lo que sea que hagamos, ¿no? Por ejemplo, yo empecé en el... Uy, vamos a cortar acá. Entró una llamada de teléfono justo. Les decía, por ejemplo, yo soy una emprendedora digital, ¿sí? Que empezó a trabajar en las redes sociales y en el mundo digital en el año 2022, cuando estudié copywriting. Una vez que me recibí, empecé a crear mi negocio difundiéndolo y haciéndolo conocer en las redes sociales. Después, bueno, me creé la página web, hice unas cuantas cosas, pero mis primeros pasos en el mundo digital fueron las redes sociales. Entonces, mi historia de marca, ¿sí? Ahora que acompaño a marcas personales a construir sus mensajes de marca, mi historia de marca yo la comienzo en ese momento, ¿no? En el momento en que emprendo de manera digital y me enfrento con una serie de problemas que las cuento en mi historia de marca. Y también cuento de qué manera los fui resolviendo, ¿no es cierto? Y cómo fui enfrentando estas situaciones, qué cosas aprendí, qué cosas descubrí, qué cosas implementé con mi marca para poder solucionar estos problemas que tuve al comienzo. Y estas soluciones que yo tuve que implementar con mi marca son las que ofrezco en mi programa. Entonces, mi historia de marca, ¿sí? Es ese recorrido, esas piedras con las que yo me enfrenté y qué hice para poder sortear ese problema, ¿no es cierto? Conecto con mi cliente ideal desde ahí. ¿Por qué? Porque mi cliente ideal es una emprendedora digital que tiene hoy los problemas que yo tuve hace 3 años atrás. Entonces, yo no cuento que, por ejemplo, hace 10 años atrás fui peluquera canina y bañaba perros, tenía mi negocio, ¿sí? Y los bañaba y les cortaba el pelo y les ponía moñitos y los dejaba hermosos, los perfumaba y los dejaba hermosos. No cuento que hace 15 años atrás tuve otro emprendimiento en el que armaba correas y collares para los perros, cinturones de seguridad, todo lo que son accesorios para las mascotas. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me encantan los animales, pero aparte de eso, son momentos de mi vida que no conectan con mi cliente ideal de hoy por hoy, porque yo en ese momento esas cosas no las metí en el mundo digital, no tuve que enfrentar en ese momento temas de comunicación, sí, que es lo que hoy me trae a acompañar a mi cliente ideal, sí, a que pueda mejorar su comunicación de marca. Entonces, esa parte de mi historia no la cuento, ¿sí? Lo mismo que no cuento, mis comienzos. Yo empecé trabajando en un sector de marketing, sí, en una multinacional, quizás esa parte podría conectar de alguna manera, pero fue hace como 25 años atrás, no era el mismo marketing que es ahora, no hacíamos las mismas cosas que se necesitan ahora. Entonces, yo siento que ese primer punto de conexión con el marketing en este momento no es un punto de conexión con la problemática actual que tiene mi cliente ideal. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes al contar la historia de marca? ¿Sí? Los errores más comunes son
No mirar a ese cliente ideal al cual le estamos contando nuestra historia. Porque nuestra historia, ¿para qué la contamos? ¿Solo para contar nuestra historia y decir, somos esto? No. La contamos para inspirar a otras personas, para conectar con otras personas, para que vean que nosotros pasamos por la misma problemática que están pasando ellos ahora y que la pudimos solucionar, ¿sí? Entonces, con la historia de marca, cuando nosotros mostramos qué nos pasó, qué decisiones tomamos y qué es lo que hicimos, vamos a estar, somos como un caso de éxito. La historia de marca es como el super caso de éxito de la marca, ¿no? Porque está mostrando que pudo superar ese problema, mostrando cuáles fueron las herramientas que utilizó o los pasos que siguió para poder solucionar ese problema, mostrándose digamos, con en mi caso, mi comunicación, ¿sí? Yo muestro mi comunicación y muestro mis resultados, ¿sí? Ustedes en su historia de marca, también ustedes como profesionales pueden mostrar sus propios resultados. Y ahí es donde ustedes, si no tuvieran clientes y casos de éxito para mostrar, testimonios para mostrar, la historia de marca es un caso de éxito, un testimonio, ¿sí? Que sirve como prueba de que lo que ustedes hacen funciona. Entonces, la historia de marca no es la historia de tu vida, ¿sí? La historia de marca comienza estratégicamente en el momento en el que conectás con tu cliente ideal, ¿sí? Es decir, vos haces un relevamiento de toda tu historia y empezás a observar los momentos de tu historia, ¿sí? Y elegís aquellos que tienen algo que ver con tu cliente ideal, ¿sí? Esa es tu manera de armar la historia de marca con estrategia, ¿sí? Porque, ¿qué queremos? Que el cliente ideal se sienta identificado, ¿sí? Sienta que está viviendo lo mismo que viviste vos hace 2 años, hace 3 años. Hola, Pieri, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Querés que la persona conecte desde ahí, ¿no? Desde esa emoción de sentir, me está pasando lo mismo que le pasó a esta chica hace 2 años atrás. Quiero saber cómo hizo para resolver ese tema, qué herramientas usó, cómo superó el problema, ¿sí? Y ahí es donde se ven reflejados en nosotros, ¿sí? En lo que hicimos, en las decisiones que tomamos, y te ven como una opción a solucionar su problema sin tropiezos, sin perder tiempo, sin equivocarnos, ¿sí? Porque obviamente que, y más en todo lo que tiene que ver con los procesos, ¿sí? Las personas pueden intentar hacerlo solas, pueden ir y venir, pueden equivocarse, pueden caerse. El elegir a un mentor que los acompañe para atravesar ese proceso es para ahorrar tiempos, ahorrar frustraciones, ¿sí? Porque cuando nos equivocamos nos frustramos un montón. Y a veces ni nos damos cuenta que nos equivocamos, hasta que nos damos cuenta que nos equivocamos ya pasó y digamos estamos más hundidos todavía. Bueno, lo que queremos hacer es que la historia de marca sea inspiración, sea motivación y que movilice al cliente hacia la compra, ¿sí? De tu propuesta, sea un servicio, sea un producto, sea lo que sea que vos proponés, ¿sí? Que a partir de escucharte, a partir de escuchar tu historia, se inspire de tal manera y lo fidelice de tal manera que decida que cuando quiera invertir en un servicio como el que vos hacés, vos seas la profesional que lo acompañe. Bien, ¿qué es una buena historia de marca? Me anoté ahí esa pregunta. Voy a tomar un traguito de agua. ¿Qué es una buena historia de marca? Bueno, como les vine diciendo desde el principio, una buena historia de marca es aquella que tiene, primero, lo principal, que tiene en cuenta quién es el cliente perfecto. ¿Quién es esa persona a la que quiero atraer para que compre
mi propuesta, que compre mi programa, mis sesiones, mi servicio, qué problema tiene o qué situación está viviendo ese cliente ideal y cómo lo puedo vincular con mi historia, porque ahí es donde se va a producir la conexión emocional, ¿sí? Las personas sienten que están viviendo lo mismo que viviste vos o algo parecido a lo que viviste vos. Y ahí es donde se produce la conexión emocional. Y es lo que genera el vínculo fuerte, estrecho, que las personas se espejen en lo que vos contás, que las personas quieran que les pase lo mismo que te pasó a vos, porque vos tuviste un buen resultado, porque vos mostrás genuinamente lo que lograste y las personas quieren llegar a ese punto, igual que vos. Entonces, esa es una buena historia de marca, una historia de marca estratégica, ¿sí? Que no es contar cualquier cosa de cualquier modo y en cualquier orden, ¿sí? Sino que es contar los momentos. No digo que haya que inventar nada, no estoy diciendo que haya que inventar una historia, sino que de tu historia, ¿sí? De tu historia real, vas a elegir qué hechos vas a contar, de qué manera los vas a hilar, de qué manera los vas a transmitir, ¿sí? ¿Para qué? Para que tu cliente ideal se sienta reflejado como si fuera un espejo en esa historia. Esa es la mejor historia de marca estratégica y que funciona como una herramienta de ventas. ¿Por qué? Porque inspira a que las personas que escuchan tu historia de marca quieran que les pase lo mismo, ¿sí? Entonces te terminan eligiendo. ¿Cuáles son los hechos que se comunican en una buena historia de marca? ¿Sí? Otra vez, bueno. Ay, estoy con un poquito de tos todavía. Antes de responder esta pregunta, que ya lo venimos hablando, pero vamos a volver a profundizar, les quiero contar que estoy ofreciendo auditorías de comunicación, ¿sí? Es decir, ustedes agendan el encuentro, el día y el horario en el que les quede más cómodo. Perdón, primero escriben auditoría acá abajo, ¿sí? Acá en el chat, o si estás viendo la grabación del vivo, en los comentarios del vivo también. Si escribís auditoría, te llega por mail un enlace a mi agenda directamente. Entonces, entras en ese enlace, elegís el día, elegís el horario que te quede más cómodo y a mí me va a llegar un mensajito de que vos reservaste esa auditoría. Entonces yo entro en tu Instagram, entro a tu comunicación, miro todo lo que observo desde afuera, como si fuera cualquier persona, ¿sí? Sin conocerte, como si fuera cualquier persona que entra a tu cuenta interesada por lo que vos ofreces. Bueno, entro ahí y desde mi mirada de consultora de marca, te voy a decir qué cosas se pueden mejorar dentro de tu comunicación, ¿sí? Entonces, te voy a entregar un pequeño informe. Charlamos un rato, dura unos 45 minutos más o menos. Charlamos un rato, te cuento en qué áreas vos de tu comunicación actual podés mejorar. Y también te cuento cuáles son mis servicios que yo considero que pueden acompañarte para mejorar esa parte, ¿no? Pero bueno, sí. Así que bueno, ya sabes, escribí auditoría acá abajo en los comentarios o acá abajo en el reel, si lo estás viendo ahora en vivo, y te llega el enlace para poder agendar esta auditoría. La verdad es que muchas de las personas que han agendado han encontrado alguna propuesta que les resolvió un problema que tenían. Así que, bueno, yo lo recomiendo, está funcionando muy bien esto de las auditorías.
porque a veces nos enfrentamos a cosas que no sabemos desde dónde tirar, para dónde salir disparados y necesitamos esa ayuda desde afuera para que nos orienten, para que nos digan, ¿no? Qué mejorar y de qué manera hacerlo para poder ahí empezar a conectar con la comunidad. Seguimos con el Viva Grúa, seguimos con las historias de marca. La cuarta pregunta que me anoté acá es ¿cuáles son los hechos que se comunican en una buena historia de marca? Y es precisamente esto que veníamos hablando desde hace un rato, los hechos que conectan con tu cliente ideal, ¿sí? Tenés que armar tu historia, pero también tenés que mirar a tu cliente ideal, tenés que saber quién es ese cliente perfecto para tu negocio, para tu propuesta, para tu servicio. Y cuando encontrás los hechos, ¿sí? Donde tu historia coincide con lo que le está sucediendo hoy a tu cliente ideal, esos son los hechos que vos tenés que comunicar de manera estratégica, ¿sí? En tu historia de marca. ¿Por qué? Porque es la manera de conectar emocionalmente con esa persona, porque la persona va a empezar a sentir que está viviendo eso que vos estás contando que te pasó hace 1, 2, 3 años atrás, ¿sí? Está viviendo hoy eso que a vos te pasó. Entonces empieza a prestar atención porque sabe que tiene un problema ahí para resolver. Hay una piedra que no la está pudiendo atravesar, ¿sí? Entonces te empieza a escuchar para ver qué decidiste vos, qué hiciste vos en esa situación, cómo pudiste superar ese problema, ¿sí? Ayer salió en Comunicate con Gancho, que es mi newsletter. Ayer salió una nota que yo hice en la cual les doy toda mi historia de marca y un análisis de los puntos estratégicos de mi historia de marca, cuáles son y por qué conectan con mi cliente ideal, ¿sí? Yo creo que como ejemplo puede servir muy bien para que ustedes puedan hacer lo mismo con su historia. Si les interesa leerlo, escriban Gancho acá abajo y les va a llegar el enlace para entrar en la newsletter, suscribirse y que a partir de ahora todos los miércoles les llegue por mail todo lo nuevo que yo publico. Cuando ustedes se suscriben a Comunicate con Gancho, van a entrar en una plataforma que es como si fuera un blog y van a ver todos los artículos que yo publiqué desde el primer día que vengo publicando, ¿sí? No es solo el último mail, o sea, ustedes no empiezan a recibir los mails a partir del momento en el que se suscriben. Ahí veo que alguien escribió Gancho, me alegro mucho. No empiezan a recibir, o sea, los mails sí los van a recibir a partir de que se suscriben, pero entran a la plataforma y van a ver todo lo publicado. Hasta ahora tengo más de 70 notas publicadas de los distintos temas: identidad verbal, copywriting, storytelling, ideas de contenido, algo de ChatGPT, así que separado por temas, por solapitas, ustedes pueden buscar la información que les interesa leer. Y la última que salió ayer es esta de mi historia personal. Perdón. Esta de mi historia personal. Yo en la nota cuento toda mi historia de marca. O sea, la historia de marca, no toda la historia de vida, ¿sí? No es toda mi historia de vida, ¿sí? Es mi historia de marca, desde el momento en el que comienzo a emprender de manera digital, de ahí en adelante, los problemas que enfrenté con respecto a mi comunicación, y les cuento, digamos, primero está toda mi historia de marca y abajo está el detalle de los hechos,
¿sí? Puntuales que conectan con mi cliente ideal y explico por qué esos hechos conectan con mi cliente ideal, como para que ustedes puedan hacer como una analogía con sus historias, o sea, teniendo su historia y teniendo el cliente ideal, pueden llegar a armar la historia de marca, ¿sí? Buscando esos momentos donde la historia de ustedes coincide con el momento actual que está viviendo el cliente ideal. Así que gancho, tanto en el vivo como si lo estás viendo grabado, también lo puedes escribir en comentarios, la palabra gancho, y te llega por mensaje privado un enlace a la newsletter para que te puedas suscribir. La última pregunta que me anoté es: ¿cuántas veces puedo contar mi historia de marca? Ay, mentoras, la historia de marca se cuenta 1.000.000 de veces, no se cuenta una sola vez, ¿sí? Las marcas que cuentan la historia una sola vez y la dejan ahí en una historia destacada y nunca más hablan de su historia de marca, no la están sabiendo aprovechar en todo el poder que tiene la historia de marca. Ustedes... Yo publiqué esta semana en historias, no sé si lo han visto, pero publiqué este tema de que la historia de marca se repite varias veces y compartí como 3 o 4 publicaciones en las que estoy compartiendo la historia de marca. Si a alguien le interesa, ¿sí? Me mandan un mensajito privado, ¿sí? Y me escriben: Gaby, compartime las publicaciones, en las que compartiste tu historia. Hola, Adri. Y yo se las paso, ¿sí? No hay problema. Como para que ustedes puedan ver que la historia de marca se repite y es estratégico hacerlo, ¿sí? O sea, cuando ustedes cuentan un caso de éxito, por ejemplo, pueden llevar, digamos, en paralelo la historia de ustedes, ¿sí? Como comparando lo que pasó el cliente y lo que pasaron ustedes, ¿no? Por ejemplo. O pueden usar la historia de marca en un post inspirador, ¿sí? Diciendo, o sea, con alguna frase, digamos, que inspire a su comunidad. Por ejemplo, yo hice una historia de marca en la que hablaba de que yo, digamos, quería comunicar mi valor, ¿sí? Y que había comenzado con el copywriting. ¿Por qué? Porque es una técnica de escritura persuasiva para comunicar el valor de lo que hacemos. Entonces, a mí siempre me costó, desde chica, me costó mucho hablar de mí, hablar de lo que yo hacía, del valor de lo que hacía. Y siempre yo misma a mí me sonaba como estar mandándome la parte o estar como fanfarroneando, ¿no? Cuando uno habla de su trabajo, digamos, destacando lo bien o lo bueno, ¿sí? Uno siente como que se manda la parte o fanfarronea, bueno. Yo hice una publicación con esa parte de mi historia, donde yo me sentía que no encontraba las palabras, ¿sí? Para poder comunicar mi valor sin pasar por fanfarrona o estar mandándome la parte o querer, ¿no? Entonces coincido contigo en esta parte, claro, nos pasa a la mayoría. Y fíjate, hecho que conecta con el cliente ideal, ¿sí? Entonces, fíjense que tomé mi historia, ¿sí? Porque después, bueno, me encuentro con la identidad verbal, me encuentro con un montón de herramientas que a mí me permiten mostrar el valor de mi marca sin estar quizás fanfarroneando o haciendo mucha laraca, ¿no? Mostrando el valor, pero desde otro lugar, con otro enfoque, ¿no? Entonces, ese punto de mi historia, fíjense cómo yo traigo mi historia contando lo que me pasaba,
con el tema de los valores. Hola Noé. Ay, ¿qué les estaba diciendo? Me quedé mirando a la Noelia porque Noelia está ahí con las chicas, con las arquitectas. Y bueno, todavía ahí estamos viendo, está con su primera parte, ¿no? Con el cliente ideal. Pero les estaba contando esto de mi historia, ¿no? De este post que hice tipo inspiracional. La historia de tu marca, sí, ahí está. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo soy de distraerme mucho o sea, veo una persona y me acuerdo de otra cosa y enseguida me disperso y por eso me hago la lista de cosas que quiero hablar para no olvidarme. Pero bueno, gracias igual por traérmelo acá en el vivo. No sé si a todas les pasa, pero sí, que la historia de marca refleja la del cliente. Sí, también. Pero yo, o sea, lo que iba era que la podemos usar, no solo la podemos contar una sola vez, sino que la podemos contar un montón de veces y usarla en nuestra comunicación para inspirar al cliente, para contar un caso de éxito, o sea, para un montón de cosas se usa la historia de marca. No se cuenta una sola vez, si no la escribimos para contarla una sola vez, ¿sí? Eso es lo que es importante. Sí, obvio, tengo un globito, una historia destacada con mi historia de marca, la tengo. ¿Sí? No, yo no digo que no tenga que estar ese globito, pero no es el único lugar en el que contamos nuestra historia de marca. ¿Sí? Cuando llega una persona nueva al perfil, si nos quiere conocer, va a ir a ese quién soy o sobre mí o como lo quieran llamar al globito, porque van a querer conocerla, van a querer saber quiénes son ustedes. Pero también como contenido, ¿sí? Es importante volver a contar esa historia de marca desde distintos ángulos, en distintos momentos, porque es una historia que conecta, o sea, las personas tienen que tenerla presente. Y si ustedes no la cuentan y la cuentan y la cuentan y la cuentan, las personas se olvidan de lo que vieron en el globito de la historia destacada. Si nadie está tan pendiente de nosotros como nosotros mismos. Entonces, contar la historia 20 veces, no se preocupen porque nadie va a sentir, uy, otra vez esta chica está contando su historia. No, la gente se olvida de lo que publicamos, se olvida de lo que decimos, entonces es importante compartirla la historia para que si justo vos publicaste y esa historia la persona estaba buscando, lo leyó, se sintió identificada y puede ser una herramienta de ventas, ¿sí? Entonces es importante que no quede en un solo post, ¿sí? Sino que ustedes la cuenten y la cuenten y la cuenten. Bueno, Adri es especialista, Adri está acá y es especialista en storytelling, así que ella puede dar fe de que la historia de marca hay que contarla, ¿sí? Así que no solo sientan que la van a escribir y va a quedar guardada en un cajón, porque es una herramienta que conecta muchísimo con el cliente ideal, sabiendo que ustedes van a elegir esos momentos de su historia, los momentos que ustedes vivieron hace 2, 3, 4 años atrás, pero que son los mismos momentos que está viviendo hoy su cliente ideal, ¿sí? Entonces ahí es donde, uy, esto me está pasando. El cliente ideal lee su historia y se siente identificado. Y ahí es donde se genera esa cercanía. Se genera confianza. ¿Por qué? Porque vos ya pasaste por todo lo que él está pasando, él o ella, quien sea, está pasando. Entonces se genera empatía, ¿sí? Está viviendo lo mismo, se genera empatía, se genera confianza, te sienten cercana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Que en el momento en que necesitan contratar a alguien que hace lo que haces vos, piensan en vos, se acuerdan de qué te pasó, se acuerdan, quizás no,
A veces ni siquiera se acuerdan quién era esta chica que había pasado y que la historia que le había pasado y pasó por este tren, por esta estación, le pasó tal cosa, porque muchas veces les queda más en la memoria lo que ustedes vivieron que la marca en sí de ustedes, ¿no es cierto? Eso es fabuloso, fabuloso en el sentido de que se está generando esa conexión. Está bueno que nos recuerden también, sepan quiénes éramos, ¿no? Los que contábamos esa historia. Pero la historia, cuando conectó emocionalmente, se queda anclada en la persona. La persona le queda en algún lugar, ¿no? Y la mente, cuando hace una relación de servicio, marca, historia, y les vuelve esa emoción que sintieron cuando leyeron su historia, piensan en ustedes y, bueno, cuando tienen que decidir, bueno, ¿entre quién decido? Fulanita, menganita o sultanita o X que le pasó algo muy similar a lo que viví yo, ¿sí? Bueno, ahí es donde terminan de elegir. Soy abogada y me resulta difícil contar mi historia de marca. Me dedico a varias ramas del derecho. Bueno, si querés, agéndate una auditoría y charlamos sobre tu comunicación de marca. Sin problema, sin problema. Escribís auditoría acá o después cuando quede grabado en los comentarios y te va a llegar un enlace directo a mi agenda. Agendás y charlamos un rato sobre tu comunicación de marca. Sí, hay situaciones que son difíciles, hay que ver qué rama de... Ay, perdón. Qué rama de la abogacía te dedicas y bueno, ¿por qué decidiste eso, no? ¿Por qué decidiste dedicarte a eso? Seguramente hay algo en tu historia que te llevó o alguien te llevó a elegir la rama de la abogacía a la cual te dedicas hoy, y eso es lo que va a conectar en tu historia. Me huelo como que va por ahí, pero agéndate la auditoría y de la auditoría es muy útil. Noelia, sí, Noelia pasó por la auditoría y entró al programa. Te da marco de referencia y punto de partida, al menos es mi experiencia. Gracias, Noé. Gracias por compartirla la experiencia. Sí. Así que, bueno, no sé si quieren... son todas las preguntas que me había anotado como para ir respondiendo, que a mí se me ocurrieron que podía estar bueno hablar de estos temas. Muy bien, Lía, y veo que escribiste auditoría, excelente. Gloria, bienvenida a la comunidad. Veo que alguien empezó a seguirme, qué bueno. Si tienen alguna pregunta antes de terminar el vivo, la pueden hacer. Obviamente también, si se les ocurre dentro de un rato la pregunta, va a quedar grabado, perdón, va a quedar grabado el vivo. Así que también la pueden dejar en un comentario y yo les respondo sin problema. Yo soy de las que a mí las fichas me van cayendo lento, no me caen rapidito en el momento. Entonces a veces pasa que todo esto que yo hablé a ustedes les madura alguna idea, les da alguna inquietud, alguna cosa, quieren conversar, me escriben en los comentarios, me escriben un mensaje privado, agendan la auditoría, lo que prefieran, ¿sí? Lo que prefieran, y charlamos de sus marcas personales, de la comunicación de sus marcas personales para que puedan ahí conectar con la comunidad. Bueno, no veo preguntas, pero
Yo ya todo lo que tenía planificado para hablarles hoy ya se los conté. Así que vamos a ir cerrando el vivo y se los dejo en el feed, en el perfil, para que lo puedan mirar 2, 3, 4 veces las veces que quieran. Gracias, gracias Pieri, gracias. Me alegro mucho verte. Espero que estés bien, espero que todas sigan bien. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos el jueves próximo a las 12. Voy a mantener este horario porque está bueno, se están conectando algunas personas, así que el horario de las 12 lo voy a mantener. Y se viene un tema nuevo la semana que viene, así que estén atentos porque es un tema, ya estuve armando algo de la comunicación de la semana que viene y es un tema súper interesante. Las espero.